Cuidemos la tierra, una responsabilidad espiritual y psicológica. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría volver a estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Quiero empezar con una pregunta sencilla, probablemente incómoda. Si mañana desaparecieran todos los bosques, si los ríos estuvieran completamente contaminados, si el aire fuera casi imposible respirar, ¿sería solo un problema ambiental? ¿O también sería un problema espiritual? Porque muchas personas olvidan que la Biblia no comienza hablando del cielo, comienza hablando de la tierra. Y desde la psicología espiritual existe una pregunta muy importante. ¿Estamos viviendo como administradores de la creación o como consumidores de ella? Hoy vamos a explorar algo que rara vez se explica profundamente. ¿Por qué cuidar la tierra no es solo un problema ecológico, sino también psicológico y bíblico? En psicoterapia existe un fenómeno llamado distanciamiento moral. Ocurre cuando una persona reconoce un problema, pero siente que no tiene relación directamente con él. Por ejemplo, sabemos que existe la contaminación, sabemos que hay crisis ambiental, pero las personas sienten eso como algo de otros, que no tiene que ver conmigo. Ese distanciamiento psicológico produce algo muy peligroso, que es la pasividad colectiva. Y curiosamente la Biblia propone exactamente lo contrario. Yo recuerdo mucho a algún alcalde en alguna ciudad de Colombia que su propuesta fue precisamente en el tema de la contaminación y las basuras, y nos enseñó a guardar la basura en el bolsillo y no tirarla en cualquier lugar donde nos comíamos el dulce o lo que fuera y tirábamos la basura. Es muy importante tener claridad sobre estos temas. En el libro del Génesis, como ya lo mencionaba, aparece uno de los principios más importantes sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Dice que Dios colocó al ser humano en el jardín para cultivarlo y cuidarlo. Observa las dos palabras, cultivar y cuidar. Esto describe un rol muy específico. No somos dueños absolutos de la tierra, somos administradores. Y desde la psicología moral, esto se conoce como responsabilidad delegada, cuando alguien recibe algo valioso para proteger. Ahora, el tema es que creemos que la responsabilidad es de los demás o de los gobiernos, o nada tiene que ver conmigo, o me siento dueño de la tierra y entonces la maltrato y demás, como ve uno en ciertas situaciones donde hay sobreexplotación de la tierra. Pero en todo esto aparece algo muy importante. Muchas personas creen que espiritualidad significa preocuparse solo por lo espiritual, y entonces para algunas personas creen que hablar de espiritual o espiritualidad es estar arrodillado probablemente en oración. Y claro, eso es una experiencia y una manifestación de lo espiritual, pero lo espiritual va mucho más allá. La Biblia, en la Biblia la espiritualidad siempre tiene consecuencias en el mundo real. Cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a la naturaleza, cómo tratamos o nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. En psicología esto se llama coherencia ética. Los valores internos se reflejan en comportamientos externos. Y eso es muy importante a la hora de tener que relacionarnos y revisar cómo está nuestra espiritualidad. Imagina dos personas viviendo en el mismo lugar. La primera piensa, los recursos están para usarse. La segunda piensa, los recursos nos fueron o me fueron confiados.
Externamente, ambas pueden vivir de forma similar, vivir en el mismo lugar, pero internamente su mentalidad es completamente distinta. Una mentalidad es el consumo y otra mentalidad es la administración. En el consumo es arrasemos con lo que tengamos porque esto se va a acabar y es mejor tener. El que administra piensa en un futuro y sabe que esto que te fue entregado, alguien lo utilizó, lo cuidó, ahora te toca a ti porque alguien lo va a necesitar. Y las decisiones diarias comienzan a reflejar entonces esa diferencia. Existe algo en psicología llamado efecto de responsabilidad percibida. Cuando una persona siente que algo le pertenece moralmente, su comportamiento cambia. Por ejemplo, las personas cuidan más de su propia casa que del espacio público. Yo me pregunto, con lo que decía de las basuras en la calle, con aquel alcalde que nos enseñaba, si así somos en la casa. Si en la casa también tiramos la basura de cualquier forma, vivimos en un basurero, etc. ¿Por qué? Porque sienten una responsabilidad directa. La Biblia intenta producir exactamente ese cambio mental, ver la tierra como algo confiado por Dios al ser humano y no simplemente como algo entregado para que explotemos, sobreexplotemos y demás. Y por eso hay muchas insistencias sobre el tema espiritual, sobre el tema ecológico, tanto que el Papa Francisco hablaba mucho del tema a nivel de la Iglesia Católica. Pueden buscar Papa Francisco y ecología, y él lo coloca incluso como el pecado contra la ecología cuando dañamos la naturaleza, cuando sembramos, tenemos cultivos que no deben ser cultivos ilícitos, por ejemplo, o sobreexplotación de la tierra. Recuerda que los demás episodios los puedes encontrar a lo ancho y largo del canal y que abajo en la descripción de este episodio puedes encontrar mis datos de contacto directo por WhatsApp si en algún momento deseas contactarme porque necesitas hacerme alguna pregunta o porque necesitas mis servicios en psicoterapia. En torno a todo este tema hay algo aún más profundo. La manera como tratamos a la naturaleza también revela nuestro estado interior. En psicoterapia ambiental se observa algo interesante. Las personas que desarrollan mayor conexión con la naturaleza suelen experimentar mayor bienestar psicológico, menos estrés, mayor sentido de propósito. Y no es casualidad. El ser humano fue diseñado para vivir en una relación directa con la creación, por una sencilla razón. Somos parte de la creación. Y si yo daño un eslabón de esa creación, el daño también va a ser para mí. Es un daño directamente que hago a mi vida, a mi salud, a los seres que me rodean, que se supone son los que más amo. Yo no voy a eh, construir una casa bonita para mí y eventualmente destruirla para que mis familiares vivan de cualquier manera. No, la preocupación de muchos papás es precisamente qué le voy a heredar a mis hijos. A veces son preocupaciones exageradas y llevadas a un límite irracional. Después seguramente trataremos sobre el tema. En el libro de los Proverbios aparece una frase interesante. El justo cuida de sus animales. Y por allí escucha uno a veces situaciones que se ve qué hay en el corazón de un ser humano por la manera en que trata a los animales. Por si acaso. Este versículo parece pequeño, pero revela algo profundo. La justicia bíblica no solo se expresa en las relaciones humanas, también se refleja en cómo tratamos a los seres vivos y al entorno. Ese entorno, esa naturaleza que ni tú ni yo creamos, se nos fue dada para que la administremos. La espiritualidad verdadera entonces también implica y produce cuidado. Aquí aparece
una paradoja moderna. Nunca en la historia hemos tenido tanto conocimiento sobre el planeta, pero muchas veces actuamos como si nada fuera urgente, como si todo fuera eterno. Desde la psicología esto tiene un nombre: fatiga moral colectiva. Cuando los problemas parecen demasiado grandes, las personas dejan de actuar. Pero la Biblia enseña algo diferente. La responsabilidad comienza en lo pequeño. Si tú guardas la basura de aquello que te comiste, la guardas en el bolsillo, ya no estás depositando una basura que puede ayudar a que se obstruyan las cañerías del alcantarillado. Y si eso lo hacemos todos, pues las alcantarillas van a estar más limpias. Y eso se va a ver en beneficio de que los impuestos que puedan ser utilizados para destapar las alcantarillas sean utilizadas para otras cosas que sean necesarias. Entonces es muy importante porque, de hecho, cuando se habla de pecado social. Mi pecado, por más privado que sea, tiene consecuencias sociales. Que eso seguramente, si lo desean, podemos tratarlo en otro episodio. Entonces, cuidar la tierra no significa resolver todos los problemas globales. Significa desarrollar una mentalidad de mayordomía, es decir, de administrador. Pregúntate cada día, ¿estoy usando los servicios con gratitud? Porque si yo lo hago con gratitud, entonces obviamente soy cuidadoso. Yo recuerdo en alguna parte que estuve hace muchos años, había una persona que tenía su propio acueducto, por llamarlo de alguna manera. Estaba el acueducto del lugar y había una persona que tenía su propio acueducto. Se beneficiaba de los dos. Y yo alguna vez le pregunté, porque vi que el fluido del agua caía en el predio y se iba hacia la quebrada más cercana. Y yo le pregunté, oiga, mira que esta agua ya no la estás usando y la estás desperdiciando. Y la persona me respondió, sí, pero es que esa agua cae en la quebrada, esa vuelve a la quebrada. Le dije, pero con una diferencia. Tú la tomas limpia. Cuando esa agua cae a la quebrada después del uso, va sucia, porque pasa potreros, pasa lugares que ya están siendo infestados por el ganado, por el abono, por los insecticidas, pesticidas y demás. Pero no caemos en cuenta, porque queremos que el agua siempre ha estado, por ejemplo, siempre estará. Y yo siempre recuerdo, hace muchos años, viví en un lugar en Colombia, estaba todavía en la secundaria, viví, o lo que aquí en Colombia se llama el bachillerato, que es hasta 11. Eh, Estaba en un lugar de Colombia donde el agua había que ahorrarla mucho. Y yo recuerdo que en un balde de 5 litros yo me bañaba, me había aprendido a bañarme con la mitad del balde, es decir, con 2.5 litros de agua. Había aprendido a bañar. Alguien podrá decir, uy, pero quedaba mal bañado. No, quedaba bien bañado. Ya me había aprendido a bañarme. El tema es que el agua que nosotros desperdiciamos, por ejemplo, en tantos lugares, en cuantos otros lugares, es necesaria y es vital, porque o tienen que comprarla o tienen que excavar pozos profundos y con frecuencia el agua ya no es tan dulce, tantas situaciones. Entonces, si tuviéramos la posibilidad, aquellos que vivimos en lugares donde simplemente abrimos el grifo y sale el agua, de visitar aquellos lugares donde el agua es preciada, es cuidada, podemos visitar lugares desérticos y en Colombia tenemos varios lugares desérticos. Valdría la pena que nos diéramos una vuelta por esos lugares o en otros lugares donde comparten estos episodios, si usted tiene la posibilidad, al menos por cultura general, eso le serviría. Pero no llegar al hotel que seguramente tienen agua, no, adentrarse en la realidad de las personas
que seguramente pasan la necesidad. También puedes preguntarte, ¿estoy desperdiciando lo que podrían necesitar otros? Porque ahí hay pecado. Ahí hay pecado. Y a veces creemos que el pecado es no matar, no robar. Allí hay pecado. Porque no agradezco y porque desperdicio lo que otros sí necesitan. ¿Estoy tratando la creación como un regalo? ¿O lo estoy tratando de cualquier forma porque este es mi cuarto de hora y tengo que acabar con todo? ¿O la estoy como un regalo o como algo desechable? Pequeñas decisiones diarias crean grandes consecuencias colectivas. Imagínate que tú eres papá y tú comienzas a plantearte estas preguntas todos los días. Y entonces vienes con tu esposa, entonces ya son dos. Y empiezan a trabajar eso entre los dos. Y tienen 3 hijos. Y empiezan a trabajar poco a poco con sus hijos. Ya son 5. ¿Te imaginas que esta misma proporción se repita en 100 familias? Ya son 500 personas. Y esas 500 personas seguramente van a tener, o esos niños van a tener relación con otros niños en la escuela, y esos van a enseñar. Y ustedes van a tener sus amigos y sus reuniones y su trabajo, y eso van a enseñar. O sea, cambios pequeños. Cuando creemos que las cosas valen, esos cambios pequeños empiezan a transformar en algo grande. Vale la pena entonces hacer una pausa y reflexionar. ¿Cómo te relacionas realmente con el entorno que te rodea? ¿Lo ves como algo que simplemente existe para tu beneficio o para el beneficio de todos? ¿Es algo que debe ser cuidado o que todo el mundo haga lo que quiera? Porque nuestra relación con la creación revela mucho de nuestro carácter. Y si tú no cuidas la creación que estás disfrutando en este momento y por tu actitud pasiva le dejas a tus hijos, a tus nietos, una creación más dañada, tú serás el culpable de sus necesidades, de sus realidades. Y ese pequeño detalle es importante que lo reflexionemos y en oración, ojalá. Actividad práctica. Quiero dejarte 3 ejercicios sencillos para que reflexiones esta semana. Ejercicio número 1, una observación consciente. Durante un día completo, presta atención de algo simple. ¿Cuántos recursos utilizas automáticamente? Agua, energía, alimentos. Solo observa. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. O incluso, podrías agregarle algo más. Observa a otra persona. Primero obsérvate a ti mismo y luego observa a otra persona cómo lo hace. Ejercicio 2. Gratitud por la creación. Entonces, dedica unos minutos a observar algo natural. Un árbol, el cielo, sentir el viento, una planta, lo que sea. Y pregúntate, ¿con qué frecuencia agradezco por esto? La gratitud transforma la forma en que usamos lo que tenemos. Probablemente estamos acostumbrados a ver el mismo árbol y a pelear con el árbol porque tengo que estar barriendo y recogiendo tanta hoja con frecuencia. En muchos lugares del mundo, del planeta Tierra, desearían tener al menos la basura que tú tienes ahí, porque ellos podrían usarla de abono. ¿Por qué no tienen un árbol? Y al no tener árboles, pues tampoco hay lluvia. Esa plantica que tú sembraste o que no sembraste porque, ¿qué cosas? Es agua que simplemente abres el grifo, la regadera y sale. ¿Te has preguntado cuánto es el proceso? ¿Y cuántas personas están necesitadas? Esa energía eléctrica que tú usas y malgastas, ¿en cuántos lugares no hay energía eléctrica? Y si no conoces, pregúntame, que con mucho gusto puedo decirte, oye, ¿por qué no vas a tal lugar?
por lo menos en Colombia. Lugares donde tienen energía eléctrica un pedacito, unas pocas horas en la noche, porque no hay interconexión. Bueno, ahora se está promocionando mucho el tema de la energía solar y entonces eso ha generado cambios. Pero todavía hay lugares donde no tenemos el fluido no hay el fluido eléctrico constante. Y ejercicio número 3, una acción concreta. Has hecho conciencia, has sido agradecido, ahora vamos a actuar. Elige una acción pequeña durante una semana para cuidar el entorno, la que tú quieras, la más fácil. Reducir el desperdicio, separar lo orgánico de lo inorgánico, si está en la ciudad, porque en el campo las personas saben que utilizan lo orgánico como abono. Reutilizar algo, cuidar un espacio natural, plantar algo, regar la plantica, lo que sea, alguna cosa, guardar la basura en el bolsillo para depositarla en el basurero adecuado, cualquier cosa pequeña durante esta semana. No para cambiar el mundo en un día, sino para desarrollar una mentalidad de responsabilidad. Y si cambias tu entorno, cambias tu mundo. Allí está el tema. Entonces, es importante que reflexionemos sobre ello. Si este video te hizo reflexionar, escribe en los comentarios, cuidar la tierra también es espiritual. Ahí los leo. Y compártelo con alguien que valore la creación o que tú desearías que valorara un poco más la creación. Por ahora, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá, por acompañarnos en todo este proceso. Recuerda que este episodio tiene varias traducciones a varios idiomas. Entonces, tranquilamente lo puedes también compartir con personas que no hablen el español. Allí, sencillamente en la ruedita, puedes ver en qué traducciones tiene. Y hay varias. Recuerda que también que nos puedes acompañar y ayudar de 4 maneras. Zul y Coco. Suscríbete, deja un like, comenta y comparte. Recuerda que cuando tú compartes también le estás diciendo a la otra persona cuánto le amas. Por ahora, muchas gracias. Que Dios les acompañe. Que Dios llene su corazón para que pueda agradecer lo que se te fue dado y que un día tendrás que entregar a otros. Muchas gracias. Felicidades.